no entendemos los tiempos de Dios, pero también no hemos entendido las fiestas del Señor, en el cual el Nuevo Testamento dice que son sombras proféticas de cosas por venir. Las profecías en las fiestas del Señor, presentado por Michael Root. Shalom, este es Michael Root en el Parque de los Jardines Arqueológicos del Ofel en Jerusalén. De acuerdo con los profetas de Israel, el Mesías realizaría varios milagros que testificarían su autoridad desde el cielo. Uno de esos milagros requerían de la participación de quienes estaban enfermos, deformados o de otra manera con restos físicos. Malaquías declaró que el verdadero Mesías, el Sol de Justicia, tendría el poder para sanar en las alas de las 4 esquinas de su vestimenta. Para acceder a ese poder sanador, los que estaban enfermos tenían que extender sus manos y tocarlo, un acto que era prohibido por la propia ley. Que una persona enferma, inmunda, extendiera su mano y deliberadamente ensuciara a una persona limpia, en especial a un maestro de la Torá, era provocar su propia fiesta de piedras. Aún es una tradición entre los judíos de hoy en día que si un estudiante desea hacer una pregunta al maestro, extiende su mano y toca su tzitzit. El maestro luego está obligado a contestar la pregunta. Esta tradición tiene origen en la profecía mesiánica de Malaquías. Y este milagro de sanidad en las alas del Mesías era y aún es apropiado por quienes están agobiados por alguna enfermedad de pecado o de otra manera incurable. Únese a nosotros en los estudios de televisión de Lester Summerall, donde se grabó esta presentación multimedia. Este es el curso Profecía Bíblica 101. Ahora, episodio número 5 de una serie de 26 partes sobre las profecías, las fiestas del Señor. El Mesías viene con sanidad en sus alas. Son asombros de las buenas cosas que están por venir. El profeta Malaquías dijo, el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. Aquí la palabra traducida como alas es kanaf, que significa tzitzit en los bordes de su vestido. Los rabinos entendían que el sol fue creado en el 4º día de la creación, así el Mesías aparecería en el 4º día milenial o 4º milenio. Y de hecho, el 15 de Tishri del 3999, Yahshua de Nazaret nació con menos de 18 meses para que acabara el 4º milenio, el propio milenio en el cual se esperaba que llegara. Fue al propio final de ese milenio, y eso nos muestra algo muy importante. Dios no solo es omnisciente, sino que también es lento. Esperó justo al final antes de enviar a nuestro Salvador. Vemos eso tantas veces en nuestras vidas. Así como los rabinos enseñaban que el sol de justicia aparecería en el 4º día, el Mesías aparecería en el 4º día, y ese Mesías vendrá con sanidad en su tzitzit, en los bordes de su vestido. Así que los evangelios ahora nos dan el cuadro de cuándo se cumplió esta profecía en particular. De hecho, fue cuando se enfermó la hija de Jairo. Jairo vivía en una de las pequeñas aldeas y había llamado a Yahshua para que viniera, orara, ministrara y curara a su hija. Fuera de la aldea vivía una mujer que en un tiempo era residente de ese pueblo. Ahora vivía fuera del lugar porque tenía un flujo de sangre del cual no podía ser sanada. De acuerdo con la Torá, si una persona guarda los mandamientos de Dios, ninguna de las enfermedades de los gentiles le sobrevendrían. Pero si debido a la desobediencia de alguien, por ejemplo, la contaminación con cadáveres o alguna otra razón, se contaminaban con una de las enfermedades de los gentiles, entonces tenían que irse a vivir fuera de la casa de la fe hasta que quedaran limpios, porque Dios no quería que todo su pueblo se contaminara. Debido a la desobediencia de uno, Él no quería que toda la familia de la fe se enfermara y muriera. Dios estableció las leyes de cuarentena. Si se guardan esas leyes de la cuarentena, se aísla la enfermedad de la familia de la fe. Ahora, esta mujer había tenido este flujo por 12 años. El Evangelio dice que había vendido todo lo que poseía: la casa,
el coche, todo había desaparecido. Todo lo había gastado en médicos. Por 12 años había tenido esta enfermedad y no podía curarse. Por lo tanto, tenía que vivir fuera del pueblo. Sus amigos y familiares le traían comida todos los días, ponían la canasta fuera sobre una roca. Solo después de que le ponían la comida en la canasta sobre la roca y se iba, podía ella salir y tomarla. Salía y tomaba el alimento, pero tenía que mantenerse alejada de ellos. Durante 12 años había estado separada de sus amigos y de su familia, y ahora estaba desesperada y descorazonada. Para entonces había convertido en una anciana que no tenía esperanza de ser sanada. Pero sus amigos y familiares vinieron y le hablaron a la distancia acerca de este rabino que había estado enseñando en diferentes sinagogas del área. Había oído que iba a visitar el pueblo porque todos habían escuchado lo enferma que estaba la hija de Jairo. Cuando este rabino, Yahshua, vino al pueblo, lo seguía un gran número de personas que lo acompañaron desde el pueblo anterior que visitó, donde había estado enseñando en la sinagoga. Al entrar en la aldea, la ciudad entera se reunió desde las puertas formando un callejón por donde pasaría. Todo el mundo estaba allí. Había un gentío a las puertas de la ciudad. Todos estaban muy emocionados de que los visitara. Habían escuchado que conforme enseñaba en la sinagoga, la gente se sanaba y que estaba interpretando la Torá. Debido a esto había una fama acerca de él que se extendía por todos los lados. Esta gente estaba muy emocionada por verlo y oírlo. Esta mujer sabía lo que dicen los profetas. Había estudiado las escrituras. Había sido criada de acuerdo con las enseñanzas de los profetas y la Torá toda su vida. Como estaba fuera de la ciudad, se dio cuenta que si este era el Mesías, esta era su oportunidad. Ella sabía que cuando viniera el verdadero Mesías, vendría con sanidad en su tzitzit, en el borde de su vestimenta. Entonces, mientras que todos ponían su atención en Yahshua, vino desde el otro lado del pueblo y muy sigilosamente se puso detrás de la multitud cubriéndose la cara. Al alcanzar a la multitud caminó de rodillas y por entre la multitud se colocó justo por donde pasaría Yahshua, porque la gente había formado un callejón por ahí. Cuando él pasaba, ella extendió su brazo y agarró el tzitzit a la altura del tobillo en un extremo del vestido. Conforme se deslizaba el cordón azul por entre sus manos, conforme pasaba, él se detuvo inmediatamente y preguntó, ¿quién me ha tocado? Todo el mundo se quedó como congelado. Sus discípulos dijeron, ¿cómo que quién te ha tocado? Hay una multitud, todos están tocando, Señor. ¿Lo has visto antes? ¿Cuál es el problema? Pero él contestó, no, sentí dunamis, sentí que salió virtud fuera de mí, sentí que salió poder de mí. Y cuando se volvió y miró, y sus ojos se cruzaron con los de ella, todos vieron lo que estaba mirando. Inmediatamente se apartaron como moscas porque se dieron cuenta que ella acababa de contaminarlos a todos. Aquí tenemos a Yahshua que viene al pueblo a enseñar. Él viene a enseñar, venía a sanar. Y ahora la mujer los ha contaminado y no podía continuar en presencia de otros hasta el atardecer, porque estaban impuros. Tenían que practicar el mikvah y tenían que separarse porque no querían pasarle nada a otros. Entonces se volvieron hostiles inmediatamente. Cuando él dijo, ¿quién me tocó? Y la gente se esparció. La mujer sabía que si este no era el Mesías, era mujer muerta. Esta mujer inmunda deliberadamente había extendido su mano y tocado el borde de la vestimenta de un rabino kosher. Deliberadamente había contagiado a alguien y podía ser apedreada en el acto. La gente lo sabe. Ella lo sabe. Y Yahshua lo sabe. Ella es mujer muerta. Cuando él le preguntó, ¿quién me tocó? Ella no lo negó, sino que contestó, fui yo, Señor. Él replicó, tu fe te ha sanado. Ella sabía que si él no era el Mesías, estaba muerta, pero si lo era, quedaría sanada.